Hola, muy buenas noches a las personas que se han conectado muy puntualmente. El día de hoy llevaremos a cabo el webinar gratuito con el programa de estabilidad de taludes del software de Geostru. Antes de iniciar, vamos a notificar que esta sesión está siendo grabada. Provisercual es una empresa dedicada al desarrollo de nichos de mercado en la industria de la ingeniería geotécnica, geomecánica, geofísica, civil, forestal y entre otras. Ofrecemos soluciones tecnológicas y de servicios especializados en diferentes sectores para crear oportunidades de crecimiento en conjunto de cómo hacer más fácil el trabajo de cada área. Voy a necesitar salir. GeoStru es un software especializado en el área de la geotecnia, geología, geofísica, civil, forestal y entre otras. Con más de 20 años de experiencia, presentan 30 países alrededor del mundo y más de 40.000 licencias activas. GeoStru es líder en el mercado mundial. Siempre nos hemos destacado por mantener precios competitivos y calidad profesional. El día de hoy nos acompaña el ingeniero José Raimundo Harris Quinzada, quien tiene una maestría en ingeniería geotécnica, un posgrado en ingeniería estructural, un posgrado en docencia superior, es licenciado en la parte de ingeniería civil, con más de 40 años de experiencia en proyectos relacionados con la ingeniería geotécnica, ensayos de campo, laboratorio de mecánica de suelos, mecánica de rocas, cimentaciones, estructuras de retención, mejoramiento de suelos, pavimentos, geología y entre otras. Ya un momento el ingeniero se le cayó la red, pero ya volvió a ingresar, pues mientras tanto vamos dando la introducción. Hoy vamos a llevar a cabo el webinar, este webinar es de 1 hora. Finalizando el webinar 10 minutos antes, vamos a abrir el micrófono. Si tienen inquietudes y dudas, pueden levantar la mano para que el ingeniero pueda aclarar cualquier tipo de dudas, inquietudes que ustedes puedan tener. En estos momentos dejo habilitado también el chat para que ustedes puedan interactuar. Si de pronto no quieren levantar la mano, pues pueden dejar las preguntas y con todo gusto les puedo leer para que el ingeniero pueda aclarar dudas e inquietudes. En estos momentos voy a compartirles por el chat de Zoom todas las soluciones que manejamos con el programa de GeoStru. Son más de 40 soluciones en diferentes áreas de la ingeniería. En estos momentos las licencias que ofrecemos son vitalicias, perpetuas y permiten instalarse en dos computadores diferentes. También tenemos un descuento exclusivo del 38% en la compra del programa. Voy a compartirles también los manuales de uso. Estos manuales son muy importantes para que ustedes puedan ver la interfaz del programa y puedan pues obviamente conocer la herramienta. Si ustedes desean la activación de algún demo gratuito del programa, con todo gusto podemos activarle cualquier módulo que ustedes nos indiquen. Y en estos momentos voy a dejar el link para que puedan realizar la solicitud y de manera inmediata les va a llegar al correo electrónico la descarga del programa. La descarga del programa tiene una duración de 8 días, entre 8 y 15 días, dependiendo del módulo que ustedes vayan a descargar y deben darle en trial, que es la licencia en versión de prueba, para que la licencia les pueda funcionar. Por otra parte, también queremos invitarlos a un webinar que vamos a llevar a cabo con el módulo de muros de gavión y muros de contención, que se va a llevar a cabo próximamente en la segunda semana de mayo, en el horario de 7 a 8 p.m. hora Colombia. Las personas interesadas nos pueden escribir al interno y con todo gusto les puedo compartir como tal el link para que se puedan conectar. Ingeniero, ya me puede compartir pantalla, es tan amable. Ahora sí los escucho. ¿Me escuchan a mí, no? Sí, sí, lo escucho, ingeniero. Dame un minuto para abrir el software. Sin más preámbulo, le damos la bienvenida al ingeniero José Harris. Esta sesión va a ser grabada y va a estar enviada a los correos electrónicos de cada uno de los participantes junto con el demo y el manual de uso para que puedan conocer la interfaz del programa. Ingeniero, buenas noches, bienvenido. Sí, ahora que estoy buscando el software acá, que no lo veo. Ahora sí me apareció. Se pone interesante. Sí, buenas noches. Entonces tenemos 1 hora, gracias a mi incapacidad de la tecnología. En cuanto a dominar este Zoom, vamos a hablar entonces hoy del software. Vamos a hacer una clase demostrativa del software GeoStru Slope. GeoStru Slope
análisis, estabilidad, taludes. Lo dividimos en unos 5 cursos durante todo el año. Hoy apenas es una clase demostrativa de todo lo que pueda, no todo lo que pueda hacer, porque ahí entramos, lo hemos tenido que dividir a diferencia de años anteriores, en 4 cursos. Hay un quinto en preparación, para poder tratar de abarcar lo que, lo más común, los casos más comunes que analizamos el día a día de un ingeniero técnico. Repito, no, ahora digo, no es para complejidades geológicas, porque para eso hay otro nivel de software, pero sí es dentro de su gama es muy poderoso. El uso y para qué no decir también de los mantenimientos y de que va a tener entonces 2 licencias y aún con el descuento que le van a dar puramente. Bien, entonces, ¿qué vemos acá? Vamos a iniciar con uno de cero. En la parte básica, iniciamos entonces con la introducción de datos. Aquí va a ver el entorno familiar que tiene el software. Va a tener entonces home, nivel freático, todas las características de nivel freático, ensayos, cargos. Tiene usted una selección de pestañas superiores hasta la salida, el informe de salida, lo que puede constituirse la memoria para entrega al cliente. Y tiene a la mano derecha también otra entrada. Muchas veces están aquí, están en ambos lados. Otras solamente están aquí para ayudarle entonces a hacer más amigable la entrada. ¿Qué sucede? El mayor problema que uno tiene con esto es cuando está acostumbrado a trabajar con un software, entonces hay que reaprender para trabajar con esto. Hay que reaprender algunas cosas. Si usted está usando un software muy, pero súper amigable y asimismo súper caro, pues va a ser un choque. Si viene de uno donde tiene que meter coordenada, coordenada, punto a punto, vas a encontrar esto maravilloso, depende de cómo venga. Pero sí, comenzando por aquí, datos generales. Datos generales usted va a introducir, pues, va a hacer un modelo rápido. Hay una forma de hacerlo más rápido. Todo eso se le da en el primer curso, que es el curso de introducción de datos, o sea, entrada de datos, que puede ser importando datos, exportando datos también. O sea, te puede venir como lo hace siempre, coordenadas y copiar las coordenadas, sí, ciertamente. O traer un DXF del AutoCAD, solo que tiene unos protocolos. El problema aquí son los protocolos que uno tiene que acostumbrarse. Protocolos de introducción de datos. Todo eso se trata con detalle en los puntos, en cada uno de las capacitaciones. Para mostrarla aquí, el primero y más fácil que usted va a encontrar son los datos generales, la primera ventana. Ahí usted va a poner la descripción de su proyecto, ciertamente, su número, su nombre, cédula de identificación. Esto de la zona y de la latitud funciona básicamente. El software es de origen italiano. Allá tienen, específicamente en Italia, tienen los mapas ya de aceleración. Entonces, para esta herramienta, nosotros no tenemos los mapas de aceleración, o sea, ya cartografiados, ya que estén en sitios oficiales, que uno pueda conectarse con ellos. Entonces, él está, aunque los tuviera, tiene el desarrollador que adecuarlo, o sea, actualizar esa información sabiendo que ya acá tenemos los mapas y están en una base de sistema de información geográfica. Ok, listo, pues. Cuando la tenemos aquí, pues yo dejo esto aquí, no tiene caso. Tiene caso ubicarme. Ya yo sé dónde estoy ubicado, el problema, lo que estoy analizando. Esto toma significado es cuando se va con estas normas técnicas que son italianas, ellos sí, para las aceleraciones, y eso simplemente tienen su ubicación y ya introducen sus datos, o sea, los toman sus datos, ya se llenan. Nosotros no tenemos eso, tenemos que introducirlo manualmente, hasta donde yo sé. El logotipo del tipo, el litotipo, o taludes
Taludes en roca, dice aquí, se refiere a taludes de tierra o de suelo. Y taludes en roca, él es capaz de analizar tanto uno como el otro. El curso, el nivel 3, el nivel 2 es de obras de refuerzo. El nivel 3 es de entonces taludes en macizo rocoso. Pero hay que apoyarse en otras herramientas para hacer un análisis confiable, más confiable. O sea, un análisis orientado a no solamente a superficies de falla circular o no circular, sino hay que hacer otro tipo de análisis también y se complementa con otros elementos, con otros módulos de GeoStru. Superficie de falla circular, modelos, tabulas de tierra, superficie de falla circular o de cualquier forma, o circular o no circular. Pero es un software 2D, no es un software 3D. Un software 2D, tú puedes trabajar con superficie de falla circular, en un plano 2D sería una rotacional, traslacional, rotacional, la superficie rotacional cilíndrica, o de cualquier forma, si conoces la forma o vas a generar una forma inicial, un plano inicial, lineal o bilineal o trilineal, lo que tengas, cuantas, que no sea una circular, que se extienda por los contactos en su macizo rocoso, por ejemplo, que es muy típico de nuestros perfiles. Si tienes eso, pues puedes iniciar con una, estás buscando una específica o que te hagan unas variantes de esa inicialmente. Dejamos como siempre circular. El factor de seguridad aceptable, 1,3 lo usamos cuando tenemos factores de seguridad, por supuesto, temporales, y 1,5 cuando tenemos cargas permanentes, cargas, un análisis gravitacional de cargas permanentes, estático de cargas permanentes. Lo de amplitud de búsqueda lo explico más allá, eso me toma como unos 5 minutos explicarlo, que es para la búsqueda y la iteración de encontrar el factor de seguridad y no saltarse un valor que posiblemente es el factor de seguridad. Entonces, él divide ese tramo que encuentra, cuando él encuentra el factor de seguridad, lo divide por lo menos aquí en 10 partes. Yo como mínimo le pongo aquí 50 partes para que busque un factor de seguridad, pero eso depende de varias cosas. Eso depende de varias cosas, no solamente esto, pero es uno que tú puedes controlar y no dejarlo por default. El número de rebanadas también usted lo puede controlar. O sea, no es solamente que que se controle la búsqueda del factor de seguridad, segmentando, cuando él encuentra ya un límite del factor de seguridad, que posiblemente sea, él va a empezar a segmentar eso. Cierto, lo va a hacer en 10 partes, pero eso va a obedecer a cuántas rebanadas usted definió al principio. Los libros dicen que 5 rebanadas, eso es muy poco. Eso cuando se hacía a mano. Con la mano usted podía hacer hasta 20 rebanadas. Usted que usar hasta 20 rebanadas. Pero claro, con este software, pues usted, si quiere ponerle 100 allí, 100 novelas, es libre de hacerlo. Pero debe estar en conjunto, en relación directa, con la magnitud, la altura de su talud. Estoy hablando de un talud de montaña, o un talud de 5 metros, 10 metros de altura. No necesito 100 rebanadas, no necesito 100 novelas. Eso sí, lo que uno puede hacer es asumir, pues, se quedamos por default, con 10 novelas. Pues vea el efecto que tiene sobre su factor de seguridad. Se fija sobre los factores de seguridad. El factor de seguridad le dio 1,35. Bueno, listo. Entonces cambio, lo pongo aquí arriba. Por ejemplo, le voy 50, búscame 50, pero aparte de eso, no solamente es esa precisión, sino la cantidad de rebanadas que va a buscar, sino va a ser ficticio ese 50. El número de rebanadas quizás lo subo a 15 y voy de 5 en 5 y veo cómo cambia ese factor de seguridad. Un factor de seguridad aceptable. O sea, con cuántos dígitos podemos trabajar, dígitos decimales, a lo sumo dos. Dos dígitos. Dar una respuesta con 3 dígitos decimales no es real. No es real porque si acaso tiene usted la cohesión con un dígito decimal o el ángulo de flexión con un dígito decimal, pues considérese dichoso. Pero parte de las veces no. Entonces tiene que ser congruente. El número va a contar cualquier cosa. Entonces, 2 dígitos decimales. Entonces usted verá que el factor de seguridad está trabajando con un solo dígito. Entonces usted redondea. Hasta el REP 2014 acá en Panamá se nos establecía un factor de seguridad de 1,5, 1,2. O sea, si yo tenía una estabilidad de talude y me daba 1,46, eso estaba cumpliendo porque al redondearlo a un solo decimal me estaba dando 1,5, ya cumplía. Entonces, no había problema con eso.
Dar tres decimales es irreal. Es más, dar dos, ya no me conviene muchas veces, o no es tanta la precisión que usted va a tener, la certeza, la certidumbre de que eso está en realidad reflejando esta condición. Bien, y si usted tiene entonces que tiene apenas un ensayo, no sabe ni la incertidumbre de esos ensayos, o sea, tiene un ángulo de fricción, vamos a decir, 30 grados, pero el laboratorio que le dio esos 30 grados no le dijo más o menos qué. O sea, 30 más o menos un grado. Esa es la incertidumbre de mi respuesta, del valor que me están midiendo, que me están ofreciendo. Si no tiene eso, no deje de teorizar, deje de teorizar haciendo tres decimales y hasta allá, pues, eso no va a ser real. El papel lo va a aguantar, pero no va a ser real. Número de rebanada, profundidad del bedrock, eso lo vamos a ver también, a la profundidad que está el estrato que no va a entrar a las superficies de fallos, el estrato de resistencia infinita. Y en la acción sísmica puede considerar acciones sísmicas como, ya sea que lo declare como usuario y usted diga aquí, mira, mi aceleración máxima es esta, o puede que usted diga directamente, toma la aceleración máxima que hacemos nosotros, decimos, bueno, la aceleración máxima es 0.5 en la zona que estoy. Eso significa que es para un periodo de retorno definido. Vamos a decir, uno en 2500 años. Aunque nuestro reglamento acá diga que se tiene que diseñar por en 2500 años, es una locura. En otras partes están diseñando para un periodo de retorno de uno en 500 años, que es lo que mejor se aproxima a lo que hacen los estructurales. Eso de uno en 500 y redondeando, que en realidad será uno en 475 años. Y hay que ver las aceleraciones estas que le están dando, si son en roca o son en suelo. Entonces no es empezar a tomarlo de los mapas, y los mapas, por ejemplo, que tenemos nosotros acá, están para un periodo de retorno de uno en 2500 años y son aceleraciones basales, o sea, en el estrato, en el macizo rocoso. Hay que llevarlas a superficie. Hay que cambiar eso, hay que llevar a la superficie y hay que bajarle ese periodo de retorno, lo que te va a dar una aceleración más baja. Si no, hermano, usted va a tener una locura de estructura de contención, un talud que difícilmente lo va a poder parar, lo va a poder estabilizar. No se trata de ser conservador, se trata de ser realista. Bien, el coeficiente sísmico horizontal para la metodología pseudoestática. Esto que está aquí es el método pseudoestático. Entonces usted le dijo, bueno, si tengo una aceleración de 0.5, la mitad de eso lo puedo usar entre 0.33, entre un tercio y 0.5 ese valor. O sea, sería 0.25. O sea, aquí pongo unos 5. Ni siquiera tiene que ponerlo, porque él va a imperar lo que usted coloque acá. Y el coeficiente sísmico vertical, usted consideraría entonces cero, que es lo que hace la mayoría de las personas, o decir, mira, yo estoy justamente cerca de una falla geológica, estoy en mi proyecto está encima de una falla geológica. Bueno, ahí sí tiene que colocar esta porque allí va a ser más grande, mayor que la aceleración horizontal, la vertical. Si no está encima de una falla geológica y no tiene sus datos, puede asumirlo cero, o como dice el reglamento, asume la mitad de eso, 0.25, que sería 0.125, considerando cero, considerando 0.125 y considerando menos 0.125. El que le dé, el que le dé el menor factor de seguridad. Eso es lo que decía nuestro reglamento hasta el 2014. Bien, actualmente no dice nada de esto. Quitemos esto de aquí, quitemos esto de acá. Eso cuando vas a un análisis estático. Eh, Slope también puede hacer un análisis dinámico. Usted introduzca entonces el registro del acelerograma de su sismo de diseño. ¿Sí? Y ahí va a considerar entonces, si va a considerar el incremento de las presiones neutras, ya sea por la teoría de la intensidad de área, o la duración, o sea, usando Trifunac o Brady. Eso lo va a hacer usted allí. Pero cuando introduzca eso es un análisis dinámico. Y también puede hacer un análisis dinámico utilizando el módulo de Cushing. El módulo de Cushing está incorporado en este software. Ahora se lo muestro. También, el coeficiente, bueno, vamos a dejar las cosas que después se me van. Cushing, vamos a sacar cualquiera aquí de los ejemplos. Hay una cantidad de ejemplos que vienen incorporadas para que usted pues trabaje en su, vamos a ver este que es más colorido. Fíjese, aquí tiene agua, tiene una presa o una taguilla y tiene tres estratos aquí. Ok, listo, ahí está bien hasta allí. Si usted quiere hacer un análisis, entonces, eh, con Cushing,
Bueno, aquí tiene un módulo que viene incorporado. Cuando compra usted el software, antes este módulo, este es el módulo de suelo reforzado. Si este terraplén que está aquí, no se supone que ahora no es una presa, que era un terraplén, y usted quiere colocarle refuerzo, georrefuerzos, entonces usa este y llama aquí el software. Viene usted al comprar Slope, viene ya, antes no venía así, antes no estaba así, no venía incorporado para colocar los georrefuerzos y hacer que eso cumpla, o sea, reforzar ese terraplén. Ahora sí lo trae. También, vamos a ver dónde es que lo dejé. Nivel freático, cálculo. Aquí está. Aceleración crítica. Análisis dinámico. Quiero hacer el análisis dinámico. Ahora no es la aceleración, no es el análisis pseudoestático, sino que va a ser un análisis dinámico. Entonces, el análisis dinámico debe llamarle, a ver, está llamando el módulo de Cushing. Cushing sí, creo que sí está incorporado. Antes tampoco. Yo tuve que comprarlo aparte. El Cushing entonces le va a pedir el archivo del acelerograma en formato TXT que usted tenga. Entonces sí va a hacer aquí un análisis dinámico utilizando el método de Newmark y le va a dar entonces una deformación, una sola deformación. Va a tomar talud como un bloque rígido y vas a tener eso. No lo hago ahora por tiempo, pues tengo que seguir avanzando solamente las potencialidades que tiene el software. Eh, Volvemos acá. Si quiero analizar, por ejemplo, que hoy aquí en esto ya he introducido mi modelo, pero puede ser que lo traiga de XF o que lo traiga, lo introduzca pues punto a punto. Hay un montón de formas de hacer esto. O sea, hay varias formas de hacerlo aquí que te va a permitir esto, de generarlo. Bien, los métodos de cálculo que él tiene, opciones de análisis, ¿saben qué opción de análisis tiene? Opción de análisis en condición drenada o en condición no drenada. Usted elige. Claro, para condición no drenada, usted va a tener que haber declarado aquí en características geotécnicas. Él también viene con una base de datos que siempre digo, no la use a menos que usted la haya verificado con los suelos locales. Si no, puede resultar engañoso esto. Claro, la traducción todavía está en italiano aquí de los suelos, pero aprender como que es bastante obvia, argila como arcilla, argila limosa, eso como es, se entiende bastante. Sabia es arena, según la que hay que aprender. Y yo lo vale en español. Guía, eso es grava. El sustrato roquioso y arcilla con grava. Ahí tiene data que le va a introducir. Que usted sigue un protocolo, los estratos que aparecen primero son los estratos superiores, como lo está viendo acá. ¿Qué le va a pedir? Peso específico húmedo, peso específico saturado, o sea, peso volumétrico saturado, la cohesión. Fíjese que hay dos columnas para cohesión. La cohesión esta significa la cohesión efectiva y esta la cohesión no drenada. Si va a hacer un análisis, se lo coloca ahí. Puede colocar las dos si quiere, pero lo que va a mandar y va a elegir es cuando usted le diga cohesión no drenada, él va a leer entonces la cohesión no drenada. Si usted le dice entonces, perdón, condición, vamos a ver acá, condición drenada, él va a elegir entonces la que es la cohesión drenada. El ángulo de fricción o de rozamiento interno pico que dice aquí es nuestro ángulo de fricción, nuestro ángulo de fricción efectivo. Y el ángulo de rozamiento puede poner la parte residual, o sea, usualmente los suelos normalmente consolidados no tienen una parte residual, llegan a un máximo y siguen deformándose hasta la falla. Los suelos sobreconsolidados, entonces sí, llegan a un máximo y luego viene entonces la parte de estado crítico donde él llega a su mínimo o al valor de ángulo de fricción mínimo y donde se supone que la cohesión desapareció. Entonces usted coloca allí los parámetros de ángulo de rozamiento y ese ángulo de rozamiento, pues nada más es para el ángulo de rozamiento, el ángulo de fricción, porque aquí en adelante lo que comienza es el estado crítico. Él no analiza estado crítico, nada más está trabajando con la mecánica de suelos saturados, ni siquiera la parcialmente saturado, porque tendrá que introducir succión. Él no tiene esa capacidad para introducir succión ni nada de esas exquisiteces. Para eso hay otras herramientas.
Igual con la permeabilidad. La permeabilidad, aunque te la está pidiendo en metros por segundo, nada más tienes que decidir si es permeable o impermeable. Entonces usan un criterio como que les doy siempre que es, mira, suelos impermeables los consideramos de 1 por 10 a la -7 metros por segundo. Menos de eso son suelos impermeables, menos de 1 por 10 a la -4 metros por segundo son suelos permeables. Y en el medio, en más extremos están los suelos que vas a tratar como suelos saturados y los otros como suelo en esfuerzo efectivo. Y en lo que te va a quedar en el medio, pues lo tratas de las dos formas, haces los dos análisis. Este es un criterio. Datos adicionales es cuando necesitas entonces hacer un análisis dinámico. Te va a preguntar por el módulo de corte dinámico para pequeñas deformaciones. Son parámetros dinámicos que lo vas a tener que obtener o de una tracción cíclica o de ensayos geofísicos, ensayos físicos que hagas en el sitio, de mediciones de velocidad, de onda de corte, este tipo de cosas. Módulo de corte dinámico, también hay, bueno, vamos a ver. Entonces en el curso número 4. Grado de consolidación del OCR, índice de plasticidad, porque esto lo necesitas para el incremento de presiones neutras. Número de ciclo de carga necesarios para producir la ecuación. Aquí ni modo, aquí necesitas entonces tener los resultados de una triaxial cíclica. No va a haber de otra. O a menos que te lo inventes, esta es otra. Pero ya tus resultados van a ser confiables. Para suelos sin cohesión y suelos con cohesión o suelos que tienen tanto cohesión. O sea, ¿qué estoy analizando acá? Estoy analizando sin cohesión, una arcilla o un limo, una condición de un suelo puramente cohesivo. En este otro, perdón, sin cohesión, pero un suelo friccionante, puramente friccionante. Y con cohesión, un suelo puramente cohesivo. Puramente cohesivo, estoy hablando de que su fricción, ángulo de fricción cero, cohesión diferente de cero. Y friccionante, puramente friccionante, no tiene cohesión cero, ángulo de fricción, es su ángulo de estado crítico, el máximo que puede tener, el que lo define a él, no el máximo, el que lo define a él, ese residual. Y cuando estás trabajando en estado de esfuerzo efectivos, pues vas a tener tanto una cohesión efectiva como un ángulo de fricción efectivo. O sea, en suelos residuales, este es el análisis que puedes entonces considerar. Bien. Lo demás es carpintería, adorno que le ponen allí. Ah, eso sí, me está dando en kilogramos por metro cúbico. Esas unidades las puedes cambiar desde que antes de comenzar. Antes de comenzar, en preferencia, debes establecer tu idioma, pues en español, y la configuración de tus longitudes en metros, tu fuerza en kilogramos, no, la fuerza en kilonewton, que es lo que usamos ya. Los pesos unitarios en kilonewton por metro cúbico, las presiones o los esfuerzos en kilopascales, kilonewton por metro cuadrado. Le das OK, pero tienes que hacerlo antes de generar. Antes de comenzar a dibujar, lo primero que tienes que hacer, lo haces una sola vez y ya el software te queda para todas las veces te va a quedar en esas unidades. Como estoy tomando un ejemplo de allí, de lo que él trae, pues venía configurado en el sistema métrico. Bien, entonces, una forma también de introducir, de introducir rápidamente un talud, pues podemos trabajar con esto. Esto que sería altura de 12 y ángulo de inclinación del talud 55. Esto es lo que me está dando por default, que sería esto que está aquí. ¿Salir? Eso lo puedes empezar para trabajar si no quieres introducirlo por coordenada. Claro, tienes que arreglar este poco de letreros que te sale, el label que te salen aquí. Esto sería el grid. Todo eso hay que acomodarlo antes de poder hacer algo. Pero tienes ya un talud sencillo si quieres comenzar con eso y si quieres empezar a ponerle los estratos, pues te vas a características geotécnicas. Y aquí dice, bueno, voy a tener un estrato 1, voy a tener un estrato 2 y voy a tomar cualquier esto que está aquí para efecto de lo que estoy haciendo ahora, ¿no? Y aún quizás un estrato 3, la cantidad de estratos que se te antoje que tengas allí en tu entorno geotécnico y que lo tengas caracterizado, por supuesto. Y el orden va a ser así. El estrato 1 va a ser el estrato de arriba, el estrato subyacente, el estrato 2 y el estrato de más abajo, el estrato 3, así, a medida que vas. También practicamos con eso. Aquí tendrá que decirle, mira, colócame un estrato aquí, introdúceme entonces, no voy a poner el freático, perdón, tanjón, insertar, vértice de perfil, cuando da los vértices aquí que te está pidiendo insertar, es esta superficie topográfica que está aquí. Este letrerito, déjame quitarlo de allí. Mm, a ver, ¿dónde estaba? Bueno.
Vamos a dejar el trenito ahí hasta que me encuentre donde mover, configurar, mover leyenda de los estratos esta que está aquí. Ahí está. Bien. E igualmente, el bedrock sería este. Digo, no, el bedrock está puesto en 4 aquí. Vamos a ponerlo a 10. Aplicar. Ya comenzó ahí. Y si quiero mover también este grid, lo hago. Depende de lo que me den los resultados, ¿no? Lo que quiero ahora es colocar unos estratos. Pues lo coloco esta estratigrafía. Le doy a insertar. Vamos a decir, bueno, voy a colocar unos 2 estratos. Insertar. Y puedo decir, voy a insertar con puntos, pues. Vamos a decir que este estrato venga aquí, 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 acá. Aplicar. La acción debe estar comprendida dentro de la extensión del perfil ahí. Eso es cuando se hacen las cosas así y da esto porque no estoy siguiendo los protocolos. Hay un protocolo para introducir entonces las coordenadas de izquierda a derecha, de abajo hacia arriba. Hay una cantidad de protocolos que debemos aprender. Ya una vez que usted ha hecho 2, 3, ya se acostumbra a los protocolos. Pero al principio no empezar a hacer las cosas así como lo acabé de hacer yo. Gracias a Dios, este software tiene para echar para atrás. Hay uno que es, sí me cuesta porque no tiene el Jefas, no tiene para echar para atrás y hay que volver a hacer las cosas. Este por lo menos tiene esa parte que es muy, te ayuda mucho a poder echar hacia atrás. Bien, entonces, viendo las otras cosas que tiene. Nivel freático, igualmente puedes introducir tu nivel freático, número de nivel freático, y declarar cuántos niveles freáticos vas a analizar, porque el nivel freático al no ser permanente, va en diferentes épocas del año, va a estar variando porque va en zona de recarga. Se va a recargar y bueno, voy a analizar uno nada más, un solo nivel freático. Y voy a insertar el nivel freático. Voy a comenzar aquí, aquí, el nivel freático viene así. Ok, aplicar, y ahí está el nivel freático que voy a analizar. Claro, ese nivel freático está considerado aquí que es permanente. No me están haciendo un análisis de flujo transitorio o de estado, flujo establecido, sino que yo digo, bueno, mira, este es el nivel freático que me representa la condición de diseño. Si quiere lo puedo mover. Con nivel freático puedo moverlo a ras del suelo o puedo mover el nivel freático una cantidad cualquiera en metros. Así que lo quiero subir 2 metros más arriba. Lo pongo positivo o lo pongo negativo y baja el nivel freático. Eso me permite entonces correr un análisis, correr un análisis con ese nivel freático en esa posición y ver qué sucede si el nivel freático sube o baja. Cómo responde, porque esa es lo que hay que ver, la sensibilidad de que qué pasa si el freático se incrementa, baja, sube, cambia, esto que está aquí. O decir, mira, simplemente ponga ese nivel freático a ras del suelo, que todo ahora, todo está sumergido. Pero estoy haciendo un análisis, no confundir y no hacer lo siguiente. Voy a hacer nivel freático, voy a colocar el nivel freático aquí, y luego le estoy diciendo que me haga un análisis, a ver, tipo de análisis, opciones de análisis, que me haga un análisis en condición no drenada, porque eso sí es una burrada. Esto es la palabra, eso sí es una burrada. ¿Por qué? Porque la cuestión no drenada, usted la probó en laboratorio o lo correlacionó con el SPT o con el DMT o con el CPTU, con cualquier metodología de esta de exploración, usted asume que la muestra está saturada. O el ensayo, un ensayo no drenado se hace con la muestra saturada. O sea, ¿qué más agua le va a poder poner usted a eso? Entonces no tiene que poner nivel freático, porque todo el tablero está saturado. Cuando usted elige condición no drenada, todo su tablero está saturado. Entonces, he visto cosas así donde se dice, se introducen los parámetros no drenados de la cuestión y aparte de eso se coloca un nivel freático. No haga eso, por favor. Es muy común y lo he visto muy, muy seguido. Bien, obras de refuerzo. En obras de refuerzo puedes considerar entonces el colocar una solución, pues con tierra armada, puedes considerar pilotes antideslizantes, puedes considerar muros de contención y anclajes. O tener una solución híbrida con varias de estas, o con las 4 posibles. Una solución híbrida con eso. Vamos a ver un ejemplito que él trae. Que es Global Stability. A ver si es esta. Bueno, este también es híbrida. Tiene un muro de retención, un muro de contención. El muro de contención tú se le especificas y le especificas las dimensiones. Por supuesto, tienes que dimensionarlo preliminarmente.
Él no va a hacer la estabilidad interna del muro, o sea, el diseño del muro, verificar cortantes en el vástago, en la zapata, el espesor de la zapata. Él no va a hacer eso. De las dimensiones de aquí, tú las llevas a otro software que es el MDC, el de muros de contención, y allá analizas y diseñas el muro internamente. O sea, el detallado del acero, chequeas a cortante los elementos del muro, eso lo haces allá. Aquí no. Ningún software de esto te lo va a hacer aquí. Que sea estabilidad luz, él solamente hace la parte geotécnica. O sea, se hace la estabilidad externa. Igualmente con los pilotes que tengas aquí. Cuando esto ya es un pilote, porque el diente no fue suficiente y necesitas colocar pilote, apoyas el muro sobre pilotes, sobre una fila de pilotes, sobre dos filas de pilotes. También lo llevas a MDC. Y si quieres diseñar individualmente el pilote, pues también lo llevas al módulo MP, el de micropilotes y pilotes. Y diseñas el pilote internamente. O sea que no solamente vas a tener que trabajar con un solo módulo. Ahora, la comunicación en todos los módulos no está todavía desarrollada. Son algunos módulos importantes que se apoyan en los cuales se apoya el slope, sí. Ahora, por ejemplo, el MDC, el módulo perdón, el módulo, sí, de muros de concreto, sí llama al slope lo llama, como parte de la revisión de la estabilidad global de un muro que estés diseñando allá. Y el de pilotes y el de muro de reforzado, el muro de suelo reforzado, también llama a este. Ok. Entonces, este también llama, es capaz de llamar. O sea, esta es la comunicación entre los dos, sí, sí se da. Pero no todos tienen esa comunicación hasta este momento. Imagino que eso está en desarrollo. Entonces, uno tiene que encontrar cosas por sí mismo de lo que. Por supuesto que hay un manual, una ayuda en línea, hay un manual para cada manual bien completo, pero siempre hay cosas que no se van a cubrir, que uno tiene que o enterarse o ver cómo las resuelve. Tiene un manual aquí con notas importantes, con la teoría y con cada cosa que usted quiera conocer de del software, güey, que le va a ayudar a establecer. ¿Por qué? Porque las traducciones, mira, una cosa que sí le puedo decir, si a veces es más fácil no ponerlo en español, sino ponerlo en inglés, porque en la traducción, pues algunas veces no son muy coherentes. En todos los software he visto eso, no es solamente, no son muy coherentes las traducciones. Entonces sí, mejor ponerlo en inglés, por lo menos en inglés, que es más universal, el idioma es universal, entonces hay menos errores en cuanto a que tú puedas entender de qué está hablando. Bien, perdón, para él, los ensayos, perdón, las obras de refuerzo, que son estas, pues aquí tienes activado el muro, digamos, lo puedes insertar muro, a ver, muro, aquí está, ahí lo dimensionas, le pones el nombre de tu muro, quizás el muro uno, lo dimensionas, lo predimensionas. Por supuesto que estas dimensiones que están aquí son preliminares, un predimensionamiento. Puedes elegir si el muro es rígido o el muro es flexible. Ya sabes cómo hacer esa parte, ¿no? Entonces, en el curso te enseño cómo. Ahí puedes generar varios tipos de muros para irlos colocando allí, en donde te convenga colocarlos, ponerlos y moverlos ahí igual con los pilotes. Igual con los anclajes. Puedes ir moviéndolo y declararlo. ¿Qué tipo de anclaje es? Todo eso. Esto que ves aquí es un punto obligatorio de paso, que al momento de que las superficies fallas se generen, ellas van a pasar por aquí. Al tener esto como muro, las superficies fallas no van a atravesar el muro, porque sabe que el muro es una resistencia infinita comparado con el suelo. Así que tú puedes hacer así por acá abajo. La malla. La malla la puedes, entonces, cuando has decidido superficie de deslizamiento, dijiste que es circular o de cualquier forma, el circular, vas a disponer entonces perdón, aquí ya está insertada. Si yo quiero moverla, la puedo mover, hago clic aquí y la muevo a otra posición. Pero primero la corro a donde estaba. ¿Qué sucede? Voy entonces a hacer el cálculo. Cálculo, he utilizado dos métodos de cálculo, decido qué método de cálculo voy a aplicar. Él tiene Frelenius, que pues es teórico y aparece en todos los software, pero nadie lo usa. Es demasiado conservador. Bishop, muy popular. Bishop simplificado. Jumbo simplificado. Morgenstern Price, que es la tapa de todos los demás métodos. Spencer, que es un caso muy específico de Morgenstern Price, que es el que más utilizo.
el método de Bell, el método de Sarma y el método de Shen Liang. Ese será para los chinos. Este método que está aquí, que está bloqueado, es el método de elementos discretos. Este es el único software 2D que se basa en equilibrio límite y que además te permite calcular deformaciones, no por elementos finitos, sino por el método de elementos discretos, ¿no? Entonces, ahí en el último curso que hablo de eso, entonces ahí convergen, utilizo, ahí en ese, creo que es el 4 si no me equivoco, allí entonces también trato la metodología de elementos discretos y la metodología y con el software Jefas, que es específicamente elementos finitos. Para encontrar cuando tú puedes determinar factor de seguridad en un talud, pero no sabes cuándo se va a deformar, porque el método de equilibrio límite no te permite hacer eso. No puede, no está en la metodología, solamente determina un factor de seguridad. Y acuérdate, cuando diseñas una fundación o cualquier estructura en geotecnia, tienes dos criterios que aplicar siempre: que no te falle por capacidad de carga y que no te falle por una deformación excesiva, sea una zapata, sea un pilote, sea lo que tengas que hacer. Son dos cosas que hay que controlar. O muchas veces te lo dicen así: los estados límite. Estado límite de resistencia, estado límite de servicio. O sea, no solamente tienes que resistir, sino que no puedes deformarte más allá de un valor admisible, por ejemplo. Entonces aquí el método de elementos discretos, sin pasar a otro software, te permite entonces determinar en la masa esta que está aquí en las dovelas cuánto se está deformando cada dovela, pero solamente se circunscribe a la masa que se está moviendo. En cambio, el método de elementos finito va a ser la masa que se está moviendo y todo lo que está incluido en tu modelo. Entonces es más completo, pero este es el único que te da. Si quieres usar el análisis dinámico, utilizas entonces el QSIM, lo llamas desde aquí, y él te va a dar una deformación. Todo este bloque, digamos, estuviera deformándose. Vamos a correr un análisis de esto. Cálculo, vamos a ver métodos de cálculo, vamos a coger Spencer, y vamos entonces a ejecutar el análisis, dice que no. A ver, opciones de análisis, condición drenada, listo. Ah, ya, entonces lo moví acá. Bien, cálculo, animado, métodos de cálculo. Ah, bueno, este bicho. Algo tengo aquí que no me está. Bien, no me importa. Estoy diciendo tantas cosas que quitémoslo de aquí y hagamos uno. Preferencias, como este. Genero, salgo. Le digo entonces, bien, tengo los parámetros. Calcúlame. Método de cálculo, bicho. Uy, en una forma u otra no me quiere. Y se tuvo que lucir. Tuvo que suceder eso. Método de cálculo, bichos felenios. ¿Qué estoy haciendo? A ver, estoy eligiendo en los datos generales los talos de tierra, fructífera falla circular. ¿Cuál es el problema? Esto es lo que digo yo. Entonces, ¿soy yo o es el software que no me está dejando? Porque algo no. Se supone que todo aquí está. Aquí debo poder hacer mis cálculos. Método de cálculo, cálculo vinculado, no. Cualquiera de estos métodos debió funcionar. Si hay uno que no funcionan con digamos, opciones de análisis, usted le da superficie de falla irregular, solamente te va a funcionar Jambu, creo que método de elementos discretos, sí va a haber restricciones con eso, pero no es el caso aquí, no es este caso. Entonces, animado, aquí no me está activando lo de ejecutar análisis. Ciérrate y veamos si fue eso lo que pasó. Ahí sí peleo con esto, que otra vez, preferencias, dame esto, genéralo, sale aquí, características geotécnicas están allí, es impermeable, ángulo 36 grados, cohesión, no hay problema con eso, datos generales, tiene un factor de seguridad 10 4 0, no hay problema con eso, y entonces, bueno, nivel freático, no hay esto, superficie, de deslizamiento, de cualquier forma no circular, ya se insertó esto,
Ya está el grid, pues. Cálculo, método de cálculo, deja el bicho que tiene por Ingeniero, default. discúlpeme, no se está compartiendo pantalla. Perdón. No se está compartiendo pantalla. Esto Ay, voy. ay, 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 ay. Fuimos otra vez. Cerremos otra vez. Se corrompió. De estar haciendo tanto, se corrompió. De no seguir un orden. Bien, ahora sí. Compartir, compartir, compartir. Bien. Entonces, referencia. Enero. Ponémoslo cualquier talud. Se me generó hasta la malla. Se generó el talud que le dije de 55 y 12 metros de 10 metros de altura o 12 metros de altura. Bien, entonces, ¿qué le di? Ya están las características geotécnicas, tiene una cohesión efectiva, o sea que estoy haciendo un análisis, ¿qué iba a decir? Permeable. No es impermeable el análisis, aquí tiene que ser congruente. Estoy haciendo un análisis de esfuerzo efectivo, con un solo. Entonces, en opciones de análisis, digo condición drenada, régimen hidrostático, no hay agua, así que no. En cálculo, no voy a poder colocar más nada. Superficie de deslizamiento, circular, cálculo, voy a cálculo, opciones de análisis, métodos de cálculo. Vamos a dejar el bicho. Ahora sí están activos, antes estaba corrompido lo que estaba haciendo. Ejecutar análisis. Él va a ejecutar el análisis. Ahí lo ejecutó rápidamente. Ahí nos damos cuenta que este análisis no, no es representativo, no es confiable. Y no es confiable porque justamente el punto aquí está en el borde de la malla. Él no siguió buscando porque yo especifiqué la malla aquí. Entonces esa malla tengo que moverla entonces de allí. Tengo que mover esa malla. Subir ese deslizamiento, mover la malla. Y esta malla se puede cambiar también. Aquí donde dice el número de celda, puede especificar desde 2 hasta 50. Ahí le pusieron 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 columnas, 10 filas. Usted puede decir, pues vamos a una búsqueda más cercana. Pues, pues no depende solamente de la búsqueda de la amplitud del factor de seguridad, del número de dovelas, sino también de cuánto vas a especificar el tamaño y la distribución de la malla. Entonces aquí ponle 20 y 20. Y entonces vamos a ver el cálculo. Anúlame ese cálculo y ejecútalo nuevamente. Ok, este cálculo sí es válido aquí. ¿Por qué? Porque el punto, el centro de este círculo no está en la frontera de la malla. ¿Ya? Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Hijo? Cambiar acá en datos generales esta amplitud del factor de búsqueda o cambiar el número de dovelas. ¿Vale la pena cambiar el número de dovelas? Pareciera que ahí las dovelas son más que suficientes. De todas maneras, cambio el número de dovelas. No, primero vamos a decir cambio el número de rebanadas. No la pone, el factor de seguridad, ¿cuánto nos dio? 1.54. Sí. Tiene un factor de seguridad más fino que eso. Vamos a ver qué tan fino si lo subo a 20 dovelas. Cálculo, anúlame ese cálculo y ejecútalo de nuevo. 1.54 apenas se incrementó en el segundo decimal. Eso es lo que yo digo. Si redondeo a un solo decimal, seguirá siendo 1.5. Entonces no tiene sentido que me ponga a trabajar más eso. Pero sí, vemos qué pasa si en lugar de eso, los datos generales, y en vez de la amplitud de búsqueda del factor de seguridad que está seteada en 10, le digo 30. Ok, cálculo. Anúlame el análisis, ejecútalo de nuevo. Está demorando un poquito más. Y fíjese, el 1.52. Se movió entonces en 2. Con respecto al primero, se movió en 0.03. Entonces, a veces ese puntito es el que nos hace falta para llegar al 1.45 cuando estamos trabajando en 2 y se nos convierte en un dolor de cabeza. Mejor trabaje con solamente un decimal. Pero no solamente para llegar a este número tiene que trabajar 3 decimales, no, 2 decimales, solamente para hacer diferencia. Y su resultado lo presenta con un solo decimal. La factor de seguridad de esta superficie falla 1.5. Pare de contar. Por supuesto, usted decide si toma mi consejo o no lo toma. ¿Ok? Ahora, no nos hace falta estabilizarlo porque pues ya es estable. ¿Y qué sucede si uno dice, bueno, qué pasa si yo le voy a colocar a esto un... por supuesto, aquí también tiene.
Eurocódigo, como es un software italiano europeo, Eurocódigo 7 es para geotecnia y Eurocódigo 8 es la parte sísmica. Y estas son las combinaciones, estos factores que están aquí. Son coeficientes parciales. Para lo que está familiarizado con el Eurocódigo, aquí tienen los coeficientes parciales A para las acciones, M para los materiales, M, materiales como la cohesión efectiva, la cohesión no drenada, el ángulo de resistencia, y R para la resistencia. Es un valor, aquí es un factor de seguridad global. Si lo quiere ver con factores de seguridad, en realidad se le llama factores de reducción. Si está trabajando con esto, le van a aparecer esto y tiene que declararlo. Si no, entonces usted puede trabajar también con ASTO, perdón, ASTO LRFD, que es lo más cercano que podemos tener para este lado del charco. Si está el talud, soporte, tiene estructuras de contención o el talud no tiene estructuras de contención. Eso está definido en el código de puentes de la ASTO, el único que concilia tanto la parte del diseño de la superestructura con el diseño de la subestructura. Si usted querrá trabajar entonces con la metodología ASD, donde no aplica factores de reducción a las propiedades, entonces coloca todo esto en uno. Todo lo coloca en uno. Todo. Factores de uno, uno, uno. No va a haber reducción y la reducción va a ser automática con el factor de seguridad que está incluido ya en los criterios de Bischoff, de Jambu, de Spencer. Ahí está. Bien. Vamos a ver qué tiempo queda. Ah, sí, pues tengo que terminar justamente en el tiempo. Eh, si quiere colocar, entonces estamos viendo acá en datos generales. Tenemos que ir a hacer el análisis. Le dio el análisis estático, quiero hacer pseudoestático. Vamos a ver si tengo una aceleración de mayor, pues de aceleración máxima, no, perdón, usuario, poner aquí usuario, y tengo que tener aceleración máxima ya definida en suelo, porque tengo mi talud que es de suelo, ya definida en suelo, quizás sea de 0.20. El coeficiente sísmico horizontal, voy a usarlo de 0.5, la mitad de eso. O sea, 0.5 esto, 0.20 sería 0.10. Perdón, 0.10. Para un periodo de retorno de 1 en 500 años. Y lo dejo en cero el coeficiente vertical. Voy a probar entonces. Entonces, primero con cero. Cálculo, anula el análisis, ejecútalo. Hubiera bajado para que la convergencia fuera más rápida. 1.30. El mínimo factor de seguridad que te acepta el cuerpo de ingeniero, por ejemplo, es 1.1. En Panamá, 1.2. Aquí en Panamá, 1.2. Y creo que en la mayor parte de los países trabajan alrededor de 1.2. Y otros definen en función del riesgo de lo que pueda suceder. Como Costa Rica, especifica mejor los factores de seguridad. Bien, 1.30. Pero ¿qué tal si sucede que yo voy a hacer es esto? Acá te decían bien, colócalo en cero. El cero te da 1.30. Vamos a darlo por aquí. 1.30 con cero. Caso V igual a cero. Y que el caso V aquí sea la mitad de la mitad que está aquí, sea 0.05. Ahora estoy considerando un caso V positivo y un cálculo, anula análisis, ejecútalo. 1.21. 1.21, el caso V, tomado como 0.05, la mitad del coeficiente horizontal. Y no estoy justamente debajo. Ahora, pero dice, bueno, pues dice, es obvio que hacia arriba, positivo, no siempre es así. No siempre es así antes que lo vayan a decir. Entonces lo ponen negativo, que eso es lo que mandaba antes nuestro reglamento acá en Panamá. Entonces, que probáramos con los tres. Anular análisis, ejecutar análisis. 1.39. 1.39. Eso es tomando el caso V de menos 0.05 de ser. Entonces, ¿cuál fue el que me dio menor? El que dio menor fue con 0.05 positivo. Y ese es el análisis, ese es el que debo tomar como factor de seguridad representativo de este talud para condiciones pseudoestáticas. Si quiero seguir viendo qué pasa aquí, pues no puede meter cargas. Inserta una carga repartida. Vamos a suponer que tengo una carga
Si le pongo una carga acá, no va a tener afectado. Voy a poner una carga aquí hasta el borde. ¿Y por qué hasta el borde? Yo no sé lo que vaya a hacer. Yo puede hacer, te puede decirle al cliente, mira, no, tu casa la vas a hacer fuera de esta distancia. ¿Cuánto es esta distancia? Vamos a ver la herramienta. La herramienta para medir distancia aquí está. Y aquí son unos 3 metros de distancia. Usted le dice, mire, no hagas nada en esos 3 metros. Pero el dueño va a hacer lo que le dé la gana. Va a ver esos 3 metros ahí, quizás más adelante que colocar una piscina. Y le va a colocar hasta el borde porque le gusta una piscina allí, pues. Entonces usted anticipa eso. En parte de su análisis tiene que tratar de anticipar qué puede hacer. O puede extender la casa hasta allá. Es más, puede extender la casa hasta el mismo talud, porque su propiedad quizás esté hasta la mitad del talud. Y va a tener usted que anticipar y colocar eso para hacer un análisis exhaustivo de eso. De anticipar los posibles escenarios, no solamente este escenario bajo carga gravitatoria permanente, bajo una carga accidental, bajo una carga variable, bajo una carga sísmica, eso, y ver qué más puede colocar allí. Bueno, si te vas a parar allí, baja estas cargas hasta un punto donde ya no te afecte o empieza a reforzar este talón. Ya de salida usted anticipa eso. Esa es cosa suya y de sus habilidades y lo que usted espera con su cliente hacer. Bueno, le pusimos esa sobrecarga allí. Me apareció carga repartida, una carga uniformemente repartida donde comienza. Aquí puedo modificar si quiero esto mismo, que no comience en 44, sino que comience en 45. Y aquí está en 23, que comience en 24, en la elevación. Y que se extienda unos 10 metros. Y que la carga sea unos 10 kilopascales, tipo permanente o tipo variable. Eso va a depender, si está haciendo un análisis ASD por esfuerzo admisible, pues permanente. Esto influye cuando está haciendo un análisis utilizando el criterio del eurocódigo o del ASHTO LRFD. Así que dejemos la permanente. Aplica y ahora va a correr el análisis. Vamos a ver qué tanto la anula, ejecuta. Oh, no le afectó. Quedó en 1.36. Bueno, le afectó, pasó de 1.39 a 1.36. Entonces con confianza puede trabajar esto. Claro, depende de la magnitud de la carga que le pusiste allí. Apenas le puse 1 tonelada por metro cuadrado. Es una carga mínima y que está de forma repartida. Así que algo más interesante le coloca allí una entonces. Estas son las cosas que puede hacer el software, lo que usted ya está familiarizado. Puede todavía extenderlo un poco más. Si yo quiero ver entonces gráfico de tensiones, ¿quieres ver el gráfico? ¿Cuántas dovelas tienes allí? A ver, espérate, ya me enredé. Aquí le habíamos puesto al inicio. A ver, las dovelas se pueden ver abajo, aquí abajo rebanadas, número de rebanadas. Son 20 rebanadas que tienes allí. Esas 20 comienzan a numerarse de abajo hacia arriba. Y tienes entonces, pues, quiero ver, preferencia, cálculo, aquí está el gráfico de los esfuerzos. Para cada una de estas rebanadas, de estas dovelas, tengo los gráficos de esfuerzo. Las tensiones normales, que son los esfuerzos normales, los esfuerzos tangenciales, que son los esfuerzos de corte, y la resistencia al corte del tal. ¿Con esto para qué me sirve? Como él no tiene todavía para determinar la grieta de tracción, usted va a tener que analizar estos gráficos para inferir en dónde es posible que se forme una grieta de tracción. Hasta que se ha incorporado eso como parte rutinario de nada más un clic y la parte del precepto. Otra cosa que aparece aquí dice, no seleccioné porque no estoy haciendo el análisis de presiones neutras, porque eso lo hago cuando tengo un registro de aceleración y puedo usar la intensidad de área para eso. Pero aquí tengo unas deformaciones UX y UY. La deformación horizontal en X, la deformación vertical Y no está activada. ¿Por qué no está activada? Porque estoy haciendo un análisis de equilibrio límite. Si selecciono entonces que quiero hacer un análisis de elementos discretos, allí entonces sí me va a dar cuándo se está deformando cada dovela, que es la dovela 1, la dovela 2, y voy viendo qué deformación tiene por dovela la masa deslizante. Para eso me funciona entonces esto. Bien, a ver qué otra cosa. Bueno, ya, se nos acabó el tiempo y tengo que ser bien. Son de las muchas, por eso digo, en una sola semana no se puede ver todo. Él aprende en la primera parte, esto es lo más básico que se hace,
pero hace un montón de cosas más. Bien, ¿alguna pregunta hasta allí? Aprovechen ahora, voy cerrando. Ingeniero, hay una pregunta acá en el chat, muy rápido, y dice, ¿el tamaño de la malla define el número de superficies de falla que ensaya el programa? El tamaño, no comprendí bien. El tamaño El, de la malla, no, 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 no. ¿Por qué? Porque yo lo puedo dividir todavía como lo hice acá. Por eso varias cosas. El tamaño de la malla es una cosa y aquí me va a salir como la malla. Yo digo que es 20, 40 y va a tener más puntos, pero también depende de otro factor que está acá, que es la amplitud de búsqueda. O sea, hay una combinación de opciones que tengo para afinar eso. En realidad, eh, no sé, porque no soy el desarrollador del software, cómo combinan todo para obtener las cantidades, porque hay unas superficies que no van a ser posibles, no convergen o simplemente cortan esta, si yo y la mirara todas, superficies a mostrar, así. Aquí hay superficies que partieron de aquí, pero que con el bedrock fueron anuladas. Él dijo, bueno, voy a trabajar con 10.000 superficies, pero hay unas que se toparon con este bedrock, con esta limitación, con esta frontera. Ellos no lo van a, él no lo va a considerar, pero la contó. Pero el bedrock aquí actuó como eso. Pude también tener un macizo rocoso que viniera aquí inclinado por aquí. Entonces, cuando él llega ahí, como no le especifiqué una superficie de falla irregular, sino él va a trazar únicamente en la que sean tangentes circulares. Cambia, si hago esto mismo, pero le pongo entonces irregular. Superficies irregulares, va a tantear otras. Bien, pero ¿cuántas? ¿Cómo la definen? Fue decisión del desarrollador. Y las que convergen y no convergen, esas son otra cosa también. No todas van a converger, no todas van a dar un resultado. Eso depende de la rutina que tengan y las rutinas las están mejorando. La diferencia entre un software, muchas veces, entre un software y otro, no es la teoría que está utilizando. La teoría del bicho no ha cambiado y van a seguir siendo la misma. Es la forma de encontrar, el algoritmo para encontrar ese factor de seguridad mínimo. Otros software utilizan enjambre de partículas, utilizan auto-refine, tienen un montón, otros tienen patentado su propio método de búsqueda, ¿no? Entonces, eso depende de cada software, de cada desarrollador. No tenemos exactamente un control de eso. Así que diga, yo controlo cuántas superficies, no controlo eso. Lo que puedo controlar es la aproximación para esta herramienta, que es entonces definir más novelas, definir entonces, pero lo que le dije al principio, piensa entonces en que el factor de seguridad lo puede dar con confianza con un decimal. 2 es utópico. 3 es locura. Para los datos que usted está introduciendo, usualmente un decimal nada más. ¿Otra cosa? no, Bien. acá no tenemos más preguntas en el chat. No, no hay más preguntas, ingeniero, más consultas. Igualmente, las personas como tal que tienen inquietudes y dudas me pueden escribir al interno en el chat de Zoom, Sí, por supuesto. perdón, de WhatsApp. Y cualquier cosita nosotros les estamos respondiendo. También recordarles que las personas que estén interesadas en el tema de los cursos, como el ingeniero lo indicaba, son 4 niveles, si están interesados, está disponible de manera sincrónica. Y también la licencia del programa, una de las grandes ventajas que tiene el software es que la licencia es perpetua, vitalicia, permite instalarse en 2 computadores diferentes y estamos con un descuento del 38% en cualquiera de los módulos del software. Ingeniero, ¿algo por añadir o ya damos por terminada la sesión? Discúlpeme. Y iba a añadir nomás para la programación, porque vayan a preguntar por la programación de los cursos de los niveles, pues ya por dónde va. Déjame compartir. A ver, aquí. Listo. Ya lo que va del año, ya se ha ofrecido el nivel básico, el slope, el nivel 3 de horas de refuerzo, 2, perdón, de horas de refuerzo. En agosto, Dios me lo permite, estaríamos entonces con el nivel 3 de taludes rocosos, donde combino 3
el Slope, con Rock Plane, con el Rock Lab, con otros dos software más. Combino con dos, tres, cuatro software de esto, también de aquí de la paleta de software de Gestrui. Y el nivel 4 que es entonces el método de elementos discretos mezclado entonces o utilizando también con el método de elementos finitos, que es el software Jefas. Esto está para octubre. Este que todavía no he terminado de preparar, que sería el nivel 5 sería entonces talud de sumergido. Toda la parte hidráulica, no solamente talud de sumergido, la parte hidráulica de piezómetro, toda esa parte de flujo establecido, que también lo hace este software, entraría allí. Entraría en ese. Ese es más largo. Todavía no he terminado de prepararlo. Ese fue solicitado este año. Y así, con eso pienso que está cubriendo la mayor parte del uso del software. Eso sería todo por mi parte. Vale, ingeniero, muchísimas gracias, ingeniero, por su tiempo y participación. Y a todas las personas también que estén interesadas en esta grabación, por favor me escriben al interno. Con todo gusto les compartimos la grabación junto con el demo y el manual de uso. Y muchas gracias también por haber participado de esta sesión. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias. Le iba a decir bienvenido. ¿Cómo Gracias, no? ingeniero. No, Que nos pasen vemos. una feliz noche. Que estén muy bien. Gracias.